Había una vez un pequeño pueblo al borde de un gran y misterioso bosque. En este pueblo vivía una niña llamada Mía. Mía era valiente, curiosa y tenía un amor insaciable por las historias. Todas las noches su abuela le contaba cuentos sobre magia, animales parlantes y mundos escondidos que acechaban en las profundidades del bosque. Estos cuentos llenaban el corazón de Mía de sueños y esperanzas, y siempre deseaba encontrar algo extraordinario durante sus paseos diurnos. Una mañana, Mía se aventuró más profundamente en el bosque que nunca antes. La brisa jugaba entre las hojas y el sol de la mañana acariciaba su piel. Ella se deslizó entre arbustos y ramas bajas, explorando cada rincón con una sonrisa llena de entusiasmo, pero de repente escuchó algo inesperado, un sollozo suave y lastimoso. Intrigada, Mía siguió el sonido hasta que llegó a un claro del bosque. Allí, junto a un gran arbusto lleno de espinas, vio a un pequeño oso, apenas un poco más grande que ella, con sus ojos llenos de lágrimas. Tenía una de sus patas atrapada en el espinoso matorral, y cada vez que intentaba liberarse, los filosos dardos parecían clavarle aún más profundo. «Hola, pequeño oso», dijo Mía con suavidad mientras se acercaba con cuidado. El oso alzó la vista sorprendido, su hocico temblando. «¿Puedo ayudarte?». El oso se limpió los ojos con la otra pata y dijo en voz baja: «No sé si puedas. Este arbusto está hechizado. Cuanto más lucho, más me atrapa». Mía no se asustaba fácilmente, especialmente cuando se trataba de magia. Ella se arrodilló al lado del oso y observó las espinas más de cerca. Relucían bajo la luz del sol, como si estuvieran hechas de cristal puro. «Quizás haya una palabra mágica», pensó Mía en voz alta. «Mi abuela siempre dice que cada hechizo tiene una contraseña, una palabra que puede romper el encantamiento». Los ojos del pequeño oso se iluminaron con una chispa de esperanza. «Una palabra mágica, pero no conozco ninguna», respondió con tristeza. Mía cerró los ojos y se sumergió en sus recuerdos. Pensó en todos los cuentos de su abuela, en los héroes que superaban sus miedos y en los hechizos que siempre parecían tener una solución sencilla. De repente, una idea cruzó su mente. Quizá la palabra que buscaban no era un complejo encantamiento, sino algo mucho más simple y olvidado. Tal vez la palabra mágica sea algo que hemos olvidado usar. Algo tan simple como «por favor», susurró Mía. Se inclinó hacia el oso y, con una voz suave pero firme, dijo: «Por favor, suelta al pequeño oso». Tan pronto como pronunció esas palabras, el arbusto comenzó a estremecerse. Las espinas cristalinas se aflojaron y cayeron una a una al suelo, liberando la pata del oso. El pequeño oso miró a Mía asombrado. ¿Eso fue todo? ¿Solo un simple por favor? Mía sonrió mientras ayudaba al oso a ponerse de pie. A veces, las cosas más simples son las más poderosas, dijo con convicción. El oso, todavía sorprendido por su repentina libertad, no sabía cómo agradecerle a Mía. «Me has salvado, Mía. No solo liberaste mi pata, sino que me enseñaste algo muy importante. La cortesía y la amabilidad también son magia verdadera». Mía y el pequeño oso caminaron juntos hacia el pueblo. Mientras avanzaban, el sol comenzó a esconderse tras los árboles, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados. Al llegar al borde del bosque, algunos habitantes del pueblo los esperaban con expresiones de preocupación. Habían estado buscando a Mía por todo el pueblo, pero cuando vieron a Mía caminando junto a un oso parlante, sus expresiones cambiaron de preocupación a sorpresa y admiración. La historia de Mía y el pequeño oso
pronto se convirtió en un relato querido en el pueblo. Los niños se reunían en la plaza para escuchar cómo el oso contaba sus aventuras y cómo Mía había usado una palabra tan simple para salvarlo. Los adultos también empezaron a reflexionar sobre la importancia de la amabilidad y las palabras que usamos todos los días. Poco a poco el pequeño pueblo se transformó. Los vecinos comenzaron a ser más amables entre ellos, a pedir las cosas con un por favor y agradecer con un gracias sincero. Los niños imitaban a Mía, ayudando a los demás y buscando maneras de hacer del pueblo un lugar mejor. Una tarde, el pequeño oso se presentó en la puerta de la casa de Mía. Tenía una expresión seria, pero sus ojos brillaban con determinación. Mía, creo que ha llegado el momento de que vuelva al bosque. Hay otros animales que necesitan aprender lo que yo aprendí de ti. Pero antes de irme, quiero darte algo. De entre sus patas, el oso sacó una pequeña rama similar al arbusto que lo había atrapado. Pero esta vez, las espinas eran suaves y al tocarlas, brillaban cálidamente. Esta es una rama del arbusto encantado. Llévatela contigo. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y complicados, la amabilidad puede ser la llave para deshacer cualquier nudo. Mía tomó la rama con cuidado y la sostuvo contra su pecho. Nunca olvidaré lo que me has enseñado, pequeño oso, y espero que tú también recuerdes que siempre tendrás un hogar aquí, en nuestro pueblo. El oso sonrió y asintió. Siempre lo recordaré, Mía. Gracias por mostrarme que la verdadera magia no está en los hechizos complicados, sino en el corazón de aquellos que eligen ser amables. Con esas palabras, el oso se despidió de Mía y de los habitantes del pueblo, y desapareció entre los árboles del gran bosque. Mía se quedó en el borde del bosque, mirando cómo la figura del oso se desvanecía entre las sombras de los árboles. Sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza, Mía sabía que, aunque el oso se hubiera ido, su mensaje permanecería. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El pequeño pueblo nunca volvió a ser el mismo. La historia de Mía y el oso había tocado los corazones de todos, y los habitantes vivían con un renovado sentido de comunidad y solidaridad. Cada vez que alguien pasaba junto a la casa de Mía y veía la rama del arbusto encantado, recordaba la importancia de las pequeñas cosas, un por favor, un gracias, una sonrisa amable. Mía continuó explorando el bosque, ya no solo en busca de aventuras, sino para ayudar a aquellos que pudieran necesitar una mano amiga. Y aunque el oso ya no estaba junto a ella, Mía sentía su presencia en cada rincón del bosque, en el suave susurro del viento y en el crujido de las hojas bajo sus pies. Un día, mientras caminaba por un sendero conocido, Mía encontró algo sorprendente: un grupo de animales, pequeños y grandes, reunidos en un claro. En el centro, un oso, su oso, hablaba con ellos. Al verla, el oso sonrió y le hizo señas para que se uniera. Mía corrió hacia él, su corazón lleno de alegría. El oso había regresado y con él una nueva misión: compartir con todos los seres del bosque la magia de la amabilidad, de las palabras sencillas y del poder del corazón. Juntos, Mía y el oso continuaron su labor, sabiendo que la verdadera magia no necesitaba varitas ni conjuros complicados, solo un corazón dispuesto a ayudar. El sol comenzaba a ponerse sobre Valle de Luz, tiñendo las pequeñas casas de adobe con tonos dorados y anaranjados.
A la orilla del río que atravesaba el pueblo, Ignacio terminaba su jornada lavándose el sudor del rostro tras otro día de trabajo en los campos. A sus 25 años, era conocido en todo el valle por su bondad inquebrantable y su disposición a ayudar a quien lo necesitara. ¡Ignacio! ¡Ignacio! La voz infantil de Miguel rompió la quietud del atardecer mientras el niño corría hacia él con su cometa rota en las manos. ¿Podrías arreglarla? El viento era muy fuerte y se rompió contra el viejo roble. Con una sonrisa afectuosa, Ignacio tomó la cometa y examinó el daño. Sus manos, callosas por el trabajo, se movían con sorprendente delicadeza mientras reajustaba las varillas y aseguraba el papel de colores. La vida nos regala cada día 1000 pequeñas oportunidades para hacer el bien, le había enseñado su abuela, palabras que Ignacio había convertido en el eje de su existencia. Sin embargo, mientras entregaba la cometa reparada y veía alejarse al pequeño Miguel, una familiar sensación de vacío se instaló en su pecho. A pesar del afecto que sentía por su pueblo y su gente, había una inquietud que no lograba silenciar, un anhelo por algo más que no podía nombrar. Esa noche, impulsado por esa inquietud inexplicable, Ignacio decidió caminar por un antiguo sendero que serpenteaba más allá del cementerio, adentrándose en el bosque. La luna llena iluminaba su camino entre robles centenarios hasta un claro que pocos en el pueblo visitaban, un lugar donde el cielo nocturno parecía más cercano y las estrellas brillaban con especial intensidad. Para su sorpresa, no estaba solo. Sentado sobre una roca musgosa, un anciano de cabello plateado y barba impecable lo observaba con ojos de un azul tan profundo que parecían contener el mismo cielo nocturno. «Te esperaba, Ignacio», dijo el anciano, con una voz que recordaba al sonido de hojas secas mecidas por el viento. «¿Me conoce, señor?», preguntó Ignacio, extrañamente no alarmado por la presencia del desconocido. El anciano sonrió con sabiduría. «Soy don Lorenzo, y conozco a todas las almas que, como la tuya, buscan respuestas que no se encuentran en los caminos trillados». «¿Qué respuestas podría buscar yo? Solo soy un campesino de Valle de Luz», respondió Ignacio acercándose. Don Lorenzo se levantó con sorprendente agilidad. «Eres mucho más que eso, muchacho. Tu espíritu inquieto anhela comprender verdades más profundas». Tocó 3 veces el suelo con un bastón labrado que Ignacio no había notado antes. «He venido a ofrecerte una elección que pocos tienen el privilegio de enfrentar». Con cada golpe del bastón, el aire del claro pareció densificarse, las cigarras callaron, las hojas se inmovilizaron y hasta el murmullo lejano del río pareció detenerse. Entonces, ante los ojos asombrados de Ignacio, aparecieron 3 puertas en medio del claro, como si siempre hubieran estado allí y al mismo tiempo acabaran de materializarse. Cada una idéntica en forma, pero diferentes en color. La primera resplandecía en oro puro, la segunda ardía en un rojo intenso y la tercera brillaba con un azul profundo y sereno. 3 puertas, 3 destinos, explicó don Lorenzo. La puerta dorada conduce a riquezas ilimitadas, oro, palacios, abundancia material por el resto de tu vida. Con un gesto solemne, señaló la segunda puerta. La puerta roja lleva al poder, influencia sobre naciones enteras,
respeto, capacidad para cambiar el mundo según tu voluntad. Finalmente su mirada se posó en la puerta azul y su voz adquirió un matiz casi reverente. Y esta tercera puerta conduce al amor verdadero. No un amor común, sino una conexión entre almas que trasciende el entendimiento. Una unión que pocos seres tienen la fortuna de experimentar. Ignacio contemplaba las tres puertas hipnotizado. ¿Y debo elegir solo una?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Una sola elección, un solo camino, confirmó don Lorenzo. Y una vez que atravieses la puerta elegida, no habrá vuelta atrás. Tu destino quedará sellado. La brisa nocturna volvió a soplar suavemente, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda y flores silvestres. La luz de la luna parecía concentrarse sobre las tres puertas, acentuando sus colores sobrenaturales. «Tómate tu tiempo», dijo don Lorenzo, retrocediendo. «La decisión debe surgir de lo más profundo de tu ser. No escuches solo a tu mente, que puede engañar. Escucha también a tu corazón, que conoce verdades que la razón ignora». Ignacio se quedó solo en el centro del claro, mientras las estrellas brillaban como testigos silenciosos de la elección que estaba a punto de tomar. Bajo el manto estrellado de la noche, Ignacio contemplaba las tres puertas resplandecientes. Cerró los ojos y dejó que su imaginación explorara cada camino posible. La puerta dorada le mostró visiones de palacios y riquezas, de una vida sin preocupaciones materiales, donde podría ayudar a su pueblo con hospitales y escuelas. La puerta roja desplegó imágenes de tronos y multitudes aclamando su nombre, de decretos que cambiarían el destino de naciones enteras. Pero cuando su mente exploró la puerta azul, no vio imágenes concretas, sino que experimentó sensaciones. Una plenitud desconocida, un calor que nacía en su pecho y se expandía por todo su ser, llenando vacíos que ni siquiera sabía que existían. Abrió los ojos con resolución. «He tomado mi decisión», anunció, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Sin vacilar, avanzó hacia la puerta azul. Con cada paso que daba, su color se intensificaba, pulsando como si estuviera vivo. Cuando su mano tocó el pomo, sintió una corriente cálida recorrer su brazo hasta instalarse en su corazón. El oro se gasta, el poder se desvanece, pero el amor transforma, escuchó decir a don Lorenzo a sus espaldas. Con un movimiento decidido, Ignacio giró el pomo y abrió la puerta. Una luz azul cegadora inundó el claro, envolviéndolo completamente. Por un instante existió en un espacio entre espacios, flotando sin peso ni tiempo. Cuando la luz se disipó, Ignacio se encontró en medio de una pradera que se extendía hasta el horizonte. La hierba, de un verde imposiblemente vivo, ondulaba con una brisa perfumada. El cielo tenía un azul tan profundo que parecía casi tangible, decorado con nubes que formaban patrones nunca vistos en su mundo. Pero lo más asombroso eran las flores, miles de ellas, de formas y colores indescriptibles. Algunas brillaban con luz propia, otras cambiaban de tono según la dirección del viento, y algunas parecían moverse como si tuvieran conciencia propia. «¿Dónde estoy?», susurró, girando lentamente para absorber tanta belleza. «En el reino del corazón», respondió una voz melodiosa.
un lugar donde el tiempo fluye diferente y la realidad obedece a las leyes del amor. Ignacio se volvió y quedó paralizado ante la visión que lo esperaba. A pocos pasos se encontraba una joven de belleza sobrenatural. Su cabello negro como la noche caía en ondas hasta su cintura, enmarcando un rostro perfecto. Pero fueron sus ojos los que capturaron el alma de Ignacio, verdes como las primeras hojas de primavera, profundos como pozos de sabiduría antigua. «Me llamo Alma», dijo con una sonrisa que pareció iluminar todo el prado. «Te he estado esperando, Ignacio». «¿Cómo sabes quién soy?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con intensidad desconocida. «Te conozco como el mar conoce a la luna, como la semilla conoce a la lluvia», respondió ella con voz que parecía contener ecos de canciones olvidadas. «Hay conexiones que existen antes, incluso de que nos encontremos». «¿Me mostrarás este lugar?», pidió Ignacio extendiendo su mano hacia ella. «Es para eso que estoy aquí», respondió Alma, entrelazando sus dedos con los suyos. Al contacto con su piel, Ignacio sintió una onda de calidez que recorría todo su ser, como si cada célula despertara a una nueva forma de percibir el mundo. Los colores se volvieron más intensos, los aromas más complejos, y en el aire creyó escuchar una música sublime. Caminaron juntos por la pradera infinita, que cambiaba sutilmente con cada paso. Flores que no estaban allí un momento antes brotaban a su paso, y el cielo pasaba del azul al violeta, al rosa y de nuevo al azul, como si el día y la noche danzaran juntos en un ciclo acelerado. «Este mundo responde a tus emociones», explicó Alma, señalando cómo algunas flores se volvían más brillantes cuando Ignacio sonreía. «Es un reflejo de tu corazón». Durante lo que podrían haber sido horas o días, pues el tiempo parecía un concepto fluido en este reino, exploraron paisajes imposibles, valles donde las rocas flotaban como barcos, bosques cuyos árboles conversaban entre sí, cascadas que fluían hacia arriba transformándose en nubes de colores. Y mientras caminaban, hablaban. Ignacio le contó sobre Valle de Luz, sobre sus alegrías y tristezas, sobre ese anhelo indefinible que siempre había sentido. Alma escuchaba con una atención que hacía que cada palabra suya pareciera un tesoro. A su vez, ella compartía sabiduría que parecía provenir de épocas y lugares inalcanzables. Civilizaciones olvidadas, estrellas que morían para dar vida a nuevos mundos, amores que habían trascendido el tiempo y el espacio. Con cada conversación, Ignacio sentía crecer en su interior un amor que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la pasión impetuosa de la juventud, sino algo más profundo y sereno, como si su alma reconociera en Alma a su compañera eterna. Y sin embargo, en momentos de quietud, notaba una sombra de melancolía en los ojos de Alma, un destello fugaz de tristeza que desaparecía tan rápido como había llegado. Una tarde, mientras descansaban junto a un lago cuyas aguas cambiaban de color según los pensamientos de quien las contemplaba, Ignacio reunió el valor para preguntar: «Hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad? A veces veo tristeza en tus ojos». La superficie del lago, que había estado mostrando tonos azules y dorados, se tornó momentáneamente gris. Alma suspiró profundamente,
como si hubiera estado esperando esta pregunta. Tienes razón, admitió finalmente. Hay una verdad que aún no he compartido contigo. Se levantó con gracia y le tendió la mano. Ven, hay un lugar que debes conocer. Caminaron en silencio hasta llegar a una colina que Ignacio no recordaba haber visto antes. En su cima se alzaba un árbol solitario de proporciones imposibles, con un tronco tan ancho que 20 hombres apenas podrían rodearlo. Sus hojas no eran verdes, sino plateadas, y reflejaban la luz, creando un dosel de estrellas danzantes. El árbol de los ecos, explicó Alma con reverencia, el corazón mismo de este reino. Mientras se acercaban, Ignacio comenzó a escuchar susurros, miles de voces entrelazadas que parecían provenir tanto del árbol como del aire mismo, creando una sinfonía extraña y hermosa. ¿Qué son esas voces?, preguntó, sintiendo un escalofrío. Ecos de todos los que han amado alguna vez, respondió ella. El árbol preserva esos momentos, los mantiene vivos a través del tiempo. Bajo la sombra plateada del árbol, Alma se volvió hacia Ignacio. Sus ojos verdes brillaban con intensidad sobrenatural y por un instante pareció más etérea que humana. Ignacio comenzó, su voz temblando ligeramente. No soy lo que parezco ser. No soy una mujer mortal como las que has conocido en tu mundo. Soy una manifestación del reino mismo, una guía para aquellos que eligen la puerta azul. Ignacio la miraba tratando de comprender. Eres un espíritu. Soy tan real como tú, aseguró ella, pero pertenezco a una realidad diferente. Mi esencia está entretejida con este lugar, con cada flor y cada estrella del reino del corazón. Las implicaciones de esta revelación comenzaron a asentarse en la mente de Ignacio. Entonces, ¿todo esto ha sido una ilusión? No, respondió Alma con firmeza tomando sus manos. Lo que hemos compartido es verdadero. Mis sentimientos, nuestras conversaciones, nuestra conexión, todo eso es real, Ignacio. Pero, insistió él, sintiendo que se acercaban al núcleo de la verdad oculta. Pero no puedo abandonar este reino, confesó ella, sus ojos llenándose de lágrimas. No puedo acompañarte cuando regreses a tu mundo. Regresar, no he pensado en regresar, replicó Ignacio. Todo lo que quiero está aquí, contigo. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Alma, y donde tocó el suelo brotó una pequeña flor azul que parecía hecha de cristal. Todos los que atraviesan la puerta azul deben eventualmente volver, explicó con voz suave, pero firme. Este reino no es tu hogar permanente, es un lugar de aprendizaje, de transformación. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó Ignacio, sintiendo una mezcla de dolor y traición. ¿Por qué dejar que me enamorara de ti sabiendo que tendríamos que separarnos? Porque algunas verdades no pueden enseñarse, solo vivirse, respondió ella. Si te hubiera revelado todo desde el inicio, habrías estado esperando el final desde el principio, guardando parte de tu corazón. Y entonces la lección habría quedado incompleta. ¿Qué lección?, preguntó Ignacio con amargura. Alma colocó suavemente una mano sobre su corazón. La lección de que el amor verdadero siempre perdura, dijo. Solo transforma su esencia. Esas palabras resonaron en el aire con un poder extraño, como si el árbol de los ecos las amplificara y las devolviera multiplicadas.
El amor verdadero siempre perdura, solo transforma su esencia, repitieron cientos de voces susurrantes. ¿Qué significa eso?, preguntó Ignacio, sintiendo que había una sabiduría profunda en esas palabras que aún no comprendía completamente. Significa que lo que hemos compartido no desaparecerá cuando regreses, explicó Alma. Se transformará, se convertirá en compasión hacia los demás, en capacidad para ver belleza donde otros no la ven, en fortaleza para mantenerte fiel a tu verdadero ser incluso en la adversidad. Pero no te tendré a ti, insistió él, sintiendo que su corazón se desgarraba. Me tendrás de otra forma, respondió ella, en cada acto de amor genuino que realices, en cada momento de verdadera conexión con otro ser, porque eso es lo que soy en esencia, no solo una mujer, sino el amor mismo tomando forma para que pudieras comprenderlo. Ignacio miró hacia las ramas plateadas del árbol, procesando todo lo que escuchaba. ¿Y si me niego a volver?, preguntó finalmente. La mirada de Alma se tornó infinitamente compasiva. Puedes intentarlo, pero con el tiempo comenzarías a desvanecerte. Tu lugar está en tu mundo, compartiendo lo que has aprendido aquí, sembrando las semillas del amor verdadero entre aquellos que aún no conocen su poder transformador. El sol comenzaba a descender, bañando todo con una luz dorada que hacía que las hojas plateadas del árbol brillaran como espejos diminutos. El amanecer de mañana será el momento de tu partida, dijo Alma suavemente. Pasemos esta última noche juntos, bajo las estrellas y los susurros del árbol de los ecos. El amanecer llegó con colores imposibles, como si el cielo mismo celebrara y llorara a la vez la partida de Ignacio. Habían pasado la noche bajo el árbol de los ecos, abrazados en silencio, escuchando los susurros ancestrales mientras las estrellas trazaban patrones desconocidos. «Es hora», dijo Alma cuando el primer rayo de luz tocó la cima del gran árbol. Se levantaron y caminaron hasta un pequeño claro, donde, para sorpresa de Ignacio, encontraron una puerta azul idéntica a la que había cruzado para llegar a este mundo maravilloso. «Antes de que te vayas, tengo algo para ti», dijo Alma. De entre los pliegues de su túnica, extrajo una pequeña semilla brillante que parecía contener galaxias en miniatura en su interior. «Plántala en un lugar especial para ti», le indicó, depositándola en su palma. «Crecerá como un recordatorio de lo que has aprendido aquí y será un puente entre nuestros mundos». Ignacio cerró la mano sobre la semilla, sintiendo su cálida energía pulsando contra su piel. «Te llevaré siempre conmigo», prometió, su voz quebrada por la emoción. «Y yo siempre estaré contigo», respondió Alma, «en cada acto de amor verdadero que realices». Se miraron en silencio, sabiendo que las palabras eran insuficientes para este momento. Finalmente, Alma se acercó y le dio un último beso, tan profundo y dulce que pareció contener la esencia misma del reino del corazón. Mientras sus labios se tocaban, Ignacio sintió que algo dentro de él se transformaba, como si una parte del reino se fundiera con su alma, sellando para siempre la experiencia en el núcleo mismo de su ser. «Recuerda», susurró Alma al separarse, «el amor verdadero siempre perdura, solo transforma su esencia». Con esas palabras aún resonando en su mente, Ignacio giró el pomo de la puerta azul.
Una luz cegadora lo envolvió y por un instante existió nuevamente en aquel espacio entre espacios, sin tiempo ni forma. Cuando abrió los ojos, se encontró tendido en la hierba del mismo claro del bosque donde había conocido a don Lorenzo. Las estrellas brillaban sobre él exactamente como la noche anterior. ¿Había sido solo una noche? ¿O habían sido meses, años, tal vez, en aquel otro reino? Se incorporó lentamente, sintiendo su cuerpo extrañamente ligero y a la vez firmemente anclado a la tierra. Las tres puertas habían desaparecido y no había rastro de don Lorenzo. Pero en el centro exacto del claro, donde antes no había nada, crecía ahora una pequeña flor azul que brillaba con luz propia. Ignacio se arrodilló junto a ella y, con infinita ternura, acarició uno de sus pétalos. «Alma», susurró, y el nombre flotó en el aire nocturno como una oración. Con el amanecer regresó a Valle de Luz. Externamente nada había cambiado. Las mismas casas, los mismos rostros familiares, las mismas rutinas cotidianas. Pero Ignacio veía ahora el mundo con nuevos ojos. Los amaneceres se habían convertido en momentos sagrados y en las conversaciones más simples encontraba profundidades que nunca había percibido antes. En su huerto plantó la semilla que Alma le había dado. En cuestión de días, creció un árbol imposiblemente hermoso, con hojas que cambiaban de color según la luz y pequeñas flores azules que brillaban en la oscuridad. Los habitantes del pueblo lo llamaron el árbol de Ignacio y pronto se convirtió en un lugar donde las personas iban a buscar consuelo o claridad en momentos difíciles. Los años pasaron, una terrible sequía azotó Valle de Luz, trayendo hambre y desesperación. Mientras otros abandonaban la región, Ignacio organizó a los que quedaban, enseñándoles técnicas de cultivo que parecían extrañamente efectivas, incluso con tan poca agua. Bajo su árbol especial, idearon sistemas de irrigación y compartieron los escasos recursos de manera que nadie quedara desatendido. «¿De dónde sacas esa sabiduría?», le preguntó una vez el viejo alcalde, «y esa fe inquebrantable de que saldremos adelante». Ignacio sonrió, mirando hacia las ramas de su árbol, donde las flores azules brillaban como estrellas caídas. «Aprendí que incluso en la adversidad más oscura hay belleza y propósito», respondió. «Y que el amor en todas sus formas es la fuerza más transformadora que existe». Con el tiempo, Ignacio se convirtió en una figura central de Valle de Luz, no por poder o riqueza, sino por la forma en que su presencia transformaba a quienes lo rodeaban. Donde había conflicto, él sembraba entendimiento. Donde había desesperación, cultivaba esperanza. Donde había soledad, tejía conexiones. Muchos años después, ya con el cabello plateado, Ignacio enseñaba a un grupo de niños bajo la sombra de su árbol que había crecido hasta dimensiones sorprendentes. «¿Es cierto que este árbol es mágico?», preguntó una pequeña niña de ojos curiosos. «Todos los árboles son mágicos a su manera», respondió Ignacio con una sonrisa. «Pero este es especial porque me recuerda una gran verdad, que el amor verdadero siempre perdura, solo transforma su esencia». Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, Ignacio sintió una presencia familiar. No necesitó volverse para saber que, de alguna manera inexplicable,
Alma estaba allí, tan real como el día en que se conocieron en el reino del corazón. Tenías razón, susurró al viento nocturno. El amor verdadero siempre perdura, solo transforma su esencia. Y en el suave susurro de las hojas de su árbol especial, creyó escuchar la melodiosa voz de Alma, respondiendo desde un reino lejano y a la vez infinitamente cercano. Solo transforma su esencia. La historia que les voy a contar hoy sucedió en mi niñez, en un valle dedicado a la agricultura, donde la gente trabajaba de sol a sol y había poco tiempo para el descanso. A pesar de la pobreza que existía, la gente era increíblemente feliz. Quizás más feliz que hoy, cuando tenemos tantas cosas materiales. Vivía con mis padres, Miguel y Carmen, en una modesta casa de madera. Mi padre cultivaba un pequeño terreno que teníamos a pocos metros de nuestra casa. Mi madre vendía empanadas caseras y ayudaba a mi padre en todo lo que podía. Yo era hijo único y para ellos lo más preciado que tenían en sus vidas. Cada noche, antes de cenar, charlábamos animadamente sobre las anécdotas del día. La alegría reinaba en nuestro hogar y éramos muy felices. Pero iba a ocurrir algo que cambiaría el destino de nuestra familia para siempre. Aquella mañana, como siempre, me dirigía a la escuela estatal. Iba caminando, pensando en mis cosas, cuando todavía me faltaban un par de kilómetros para llegar. De repente, escuché que alguien me llamaba. Al girar mi cabeza, vi por primera vez a aquel muchacho de pelo largo y aspecto despreocupado. Se quedó mirándome, sonriendo, y empezó a hacerme señas con su mano para que me acercara. Después de pensarlo unos segundos, me dirigí hacia él. «Hola, no te conozco. ¿Eres nuevo en el valle?», pregunté con timidez. «Me llamo Marco, llegué ayer y aún no conozco a nadie», respondió. «Quédate aquí charlando conmigo. Un día que no vayas a la escuela no va a pasar nada». «¿Tú no vas a la escuela? Component placement», pregunté con gran curiosidad. Marco se rió. «La escuela no sirve para nada. Yo estuve yendo un par de años y ya la dejé. Ahora vivo sin dueño y no tengo a nadie que me dé órdenes». Estaba fascinado por su manera de hablar. «¿Y no tienes familia?». «Me fui de casa el año pasado. Estaba sometido por mis padres y ahora soy una persona libre», dijo con orgullo. «¿Y de dónde sacas el dinero para vivir?», volví a preguntar. Me miró con una sonrisa misteriosa. «Ahora tengo todo el dinero que quiero sin tener que trabajar. Si sigues siendo mi amigo, ya te contaré cómo lo consigo». Pasamos toda la mañana charlando y por primera vez en mi vida falté a la escuela. Estaba muy contento de haber conocido a aquel carismático muchacho. «Mañana te espero aquí a la misma hora», dijo Marco al despedirse. «Hasta mañana», le contesté. Durante la cena, mis padres notaron que estaba diferente, menos alegre y participativo que de costumbre. «¿No has notado que Valentín está un poco raro hoy?», preguntó mi madre a mi padre con preocupación. «Sí, parece que está un poco triste, pero supongo que es porque se está acercando a la adolescencia». «No creo que debamos darle mayor importancia», respondió mi padre. «Espero que sea así», dijo finalmente mi madre. Mientras tanto, yo no dejaba de pensar en mi nuevo amigo. Envidiaba su forma de vivir y de ver las cosas, y entonces, de repente y por primera vez, pude oír aquella misteriosa voz de un hombre anciano que parecía llamarme. «Ven conmigo, Valentín, tengo que hablarte».
Me asusté mucho al principio, pero después pensé que era solo mi imaginación. No podía saber que aquella voz sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente acudí contento a mi cita con Marco. Tenía muchas cosas que preguntarle. Cuando me vio aparecer, una sonrisa maliciosa se dibujó en su cara. «Hola Marco», le dije con cierta timidez. «Me dijiste que si seguíamos siendo amigos, me ibas a contar cómo consigues todo ese dinero». «Siéntate aquí a mi lado», me contestó con frialdad. Me senté junto a él, impaciente por conocer su secreto. «Es muy fácil conseguir dinero», empezó a explicar. «Solo hay que buscar una casa, entrar cuando no te vea nadie y tomar las cosas de valor. Yo sé a quién vendérselas después para que te paguen el mejor precio». «Pero eso es robar», dije con cara de incredulidad. «Si le quitas las cosas a quien es rico, eso no es robar, es hacer justicia», respondió con convicción. «No es justo que unos tengan tanto y otros tan poco». «Eso es verdad», contesté, admirado por la sabiduría de aquel muchacho. «¿No te gustaría vivir algún día como vivo yo?», me preguntó Marco. «Me encantaría», respondí sin dudarlo. «No tener que obedecer a nadie sería magnífico». «Pues tendrías que abandonar tu casa», dijo Marco. «Los padres solo valen para mandar y explotarte. Cualquier día seguro que te dicen que te pongas a trabajar. Es lo que hacen todos». Lo de abandonar mi casa ya no me hizo tanta gracia. En esos momentos, en la escuela estatal estaba ocurriendo algo importante. El director había llamado a mis padres. «Les he avisado porque su hijo Valentín lleva 2 días sin venir a clase», dijo el director con preocupación. Hasta ahora había venido todos los días y siempre puntual. Miguel y Carmen se quedaron petrificados por la noticia. No podían creer lo que estaban oyendo. «Muchas gracias por avisarnos», dijo mi padre. «Hablaremos con él para ver qué ha pasado. Espero que no sea nada importante y lo puedan solucionar», respondió el director. «Valentín es un alumno brillante». Mientras tanto, Marco me llevaba a un lugar que quería mostrarme. Caminamos durante un buen rato mientras charlábamos. Yo estaba bastante intrigado. De pronto, se detuvo. «Aquí es donde te quería traer», dijo mirando una casa solitaria. «¿Por qué me traes aquí?», pregunté sorprendido. «Seguro que esta casa está llena de objetos de valor. Además, ayer la estuve vigilando y no vi a nadie entrar ni salir. Sus dueños no están. Mañana vendremos y entraremos a buscar algunas cosas». «Pero nos pueden pillar robando», dije asustado. «No hay ningún peligro, hazme caso. No me digas que eres un cobarde». «No, claro que no», respondí atemorizado. «A partir de mañana serás libre igual que yo, y además serás rico», dijo Marco. «He pensado que como eres mi amigo, te voy a dar un 25% del botín, lo cual es una gran fortuna». No fui capaz de decir ni una sola palabra. «Pues mañana quedamos a la misma hora», dijo Marco con aire autoritario. Mientras caminaba hacia mi casa, volví a escuchar aquella voz misteriosa. «Ven conmigo, Valentín, tengo que hablarte». En cuanto entré en casa y vi el semblante de mis padres, me di cuenta de que algo pasaba. Nunca los había visto así. «Siéntate», me ordenó mi padre, bastante enfadado. «Tenemos que hablar». Agachando la cabeza, me senté frente a mis padres. Lo que vino después se veía venir, una reprimenda monumental por faltar a clase. No paraba de llorar mientras me hacían sentir la gravedad de mis actos. «Además», añadió mi padre,
Tu madre y yo hemos pensado que todas las tardes vas a ayudar al señor González a cuidar su huerto. Está ya muy mayor y necesita ayuda. No te pagará mucho, pero al menos harás algo provechoso. Y ahora vete a la cama, yo ordenó mi madre. Mañana tienes que madrugar para ir al colegio. Tal como me había dicho Marco, querían que me pusiera a trabajar. Estaba claro que me querían explotar. En ese momento odiaba a mis padres. Tenía más ganas que nunca de irme de casa. Entre la tristeza y el odio me quedé profundamente dormido, hasta que aquella misteriosa voz me despertó. Ven conmigo, Valentín, tengo que hablarte. Ven, Valentín, ven conmigo. Me levanté de la cama y empecé a caminar sin saber muy bien hacia dónde iba. Era como si estuviera guiado por una fuerza extraña. Recorría paisajes que me parecían totalmente nuevos, siguiendo aquella voz como un perrillo sigue a su dueño. Tras un largo rato de caminata, vi a un anciano desconocido sentado sobre una piedra. Sin duda, era el dueño de la voz que me atraía. «Acércate, no tengas miedo», me dijo con voz cálida. «¿Quién eres?», pregunté. «No te conozco. ¿Tú eras el que me llamaba?» «Soy Francisco, el abuelo de tu madre. Soy tu bisabuelo», respondió con una sonrisa serena. «Te he estado llamando porque tengo que hablar contigo». «Pero tú no estás muerto», pregunté confundido. «Las personas nunca mueren, hijo. Solo cambian de lugar», me explicó con dulzura. «Ahora estoy en todas partes. En realidad tú tampoco estás aquí. Estás dormido en tu cama, pero lo que vamos a hablar es muy real». Se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. «Cierra los ojos, Valentín», me pidió. «Quiero mostrarte algo». Al cerrar los ojos empecé a ver imágenes que me estremecieron el alma. «El niño que estás viendo es tu padre cuando tenía tu edad», me explicó. «También iba a la escuela, pero después ayudaba en el campo. Nunca se quejó». Las imágenes cambiaron. «Esa pequeña y dulce niña es tu madre. Con tu misma edad, cargaba cubos de agua para los trabajadores del campo. Trabajaba todo el día por unas pocas monedas que entregaba a su familia. Ni una sola vez la escuché quejarse». De repente vi otra escena que me hizo llorar. «Mira este momento. Acabas de nacer. Estás en brazos de tu madre. Para tu padre y ella fue el día más feliz de sus vidas. Tú eras el sueño que siempre persiguieron». Su voz se volvió más seria. «Y ahora, Valentín, mira esto con atención. La casa que vas a robar mañana no es una casa de ricos. En ella vive una pobre mujer viuda que cuida de su hija enferma. La niña lleva meses sin poder levantarse de la cama. No salen a pasear, no tienen amigos. Solo se tienen la una a la otra. ¿De verdad quieres robarles lo poco que poseen?». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero lo peor estaba por venir. «Y por último, mírate a ti mismo dentro de algunos años». La imagen que vi me heló la sangre. Yo mismo, encerrado en una celda, sin futuro, consumido por la culpa y el arrepentimiento. «No llores, Valentín», me consoló mi bisabuelo mientras me abrazaba. «Aún estás a tiempo de tomar el camino correcto. La verdadera felicidad no está en la riqueza, sino en la sabiduría para elegir el camino correcto cuando tienes que decidirlo». Me secó las lágrimas con su pañuelo. «Ya no tengo nada más que decirte. Ahora eres libre de elegir tu camino. Regresa a tu sueño, pero recuerda que siempre cuido de todos vosotros».
Muchas gracias, bisabuelo, susurré entre lágrimas. Nunca olvidaré tus sabias palabras. Buenos días, dije al entrar al comedor donde mis padres estaban desayunando. Quería pedirles perdón por mi actitud de ayer y por haber faltado al colegio. Les prometo que nunca volverá a suceder. Y pueden decirle al señor González que puedo empezar a ayudarle con el huerto esta misma tarde. Estoy deseando echarle una mano. Miguel y Carmen se miraron, sonriendo aliviados al escuchar mis palabras. Algo en mí había cambiado. Mamá, pregunté de repente, ¿tú te acuerdas de algo de tu abuelo Francisco? A mi madre se le iluminó la cara al escuchar ese nombre. Oh, sí, claro que me acuerdo. Mi abuelo Francisco es probablemente la persona más sabia que nunca he conocido. Siempre estaba de buen humor. Nunca fue al colegio, pero tenía una sabiduría increíble. Me decía que yo era su nieta favorita y que siempre cuidaría de mí. No pude evitar esbozar una gran sonrisa. Esa misma tarde empecé a ayudar al señor González a cuidar su huerto de tomates. El trabajo era duro, pero lo hacía con gran alegría. Si mis padres habían podido, yo también podía. El señor González observaba cómo trabajaba con una sonrisa en su rostro. A los pocos días vi pasar por delante de mí a un conocido acompañado por una pareja de guardias. Se llevaban detenido a Marco. Al verme, se me quedó mirando con cara de odio. Yo me limité a ignorarle, aunque en el fondo sentí pena por él. Al cabo de un mes, el señor González tenía algo que decirme. Estoy muy contento con tu trabajo. Tanto que te voy a pagar más de lo que te dije al principio. Estaba muy feliz. Entregaría todo el sueldo a mis padres, menos aquel extra que me daba el señor González. Ya sabía exactamente cómo emplearlo. Con el corazón latiendo fuerte, me dirigí a aquella casa solitaria que Marco y yo habíamos planeado robar. ¿Qué haces aquí?, me preguntó la mujer muy sorprendida. Hace meses que no recibimos ninguna visita. He ganado mi primer sueldo y le he comprado un regalo a su hija, dije con timidez. ¿Me haría el favor de dárselo? No la conozco, pero es una larga historia que ahora no le puedo contar. Yo creo que sería mejor que se lo dieras tú mismo, respondió la señora amablemente, y me acompañó hasta el dormitorio de la pequeña enferma. Hola, dije entrando en la habitación. Me llamo Valentín y con mi primer sueldo te he comprado una caja de bombones. Me habían dicho que estabas enferma. Yo me llamo Isabella, respondió la niña con una sonrisa. Todo un mes trabajando para comprar una caja de bombones, añadió riendo. Y así estuvimos charlando hasta que casi anocheció. La madre de Isabela se preguntaba quién sería aquel muchacho misterioso que estaba haciendo feliz a su querida hija. Sin duda, pensaba, debía ser un ángel disfrazado de niño. A partir de entonces, siempre que podía, visitaba a Isabela. Cuando la niña se curó de su enfermedad, paseábamos todas las tardes después de mi trabajo en el huerto. Y como sé que les gustan los finales felices, les diré que Isabela y yo nos acabamos casando y formando una familia. Tuvimos una pequeña hija a la que llamamos Francisca, en honor a mi querido bisabuelo. Hoy, mientras visito la tumba de mi bisabuelo Francisco con mi familia, les cuento esta historia a mis nietos. Aquí descansa vuestro tatarabuelo Francisco, al cual deben su existencia. Gracias a él, estamos hoy aquí formando una familia. Vamos
a dedicarle una oración y un minuto de silencio, pues sin duda se lo merece. Él siempre cuidará de nosotros. Y mientras miro al cielo en señal de agradecimiento, comprendo que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor de la familia y en la sabiduría para elegir el camino correcto cuando la vida nos pone a prueba.